Shabbat Shalom para todos. La enseñanza de esta mañana, la parashá de esta semana, la porción de esta semana, está en el último libro, los últimos capítulos del libro de Levítico, del libro de Vayikra. Está en el capítulo 25, versículo 1 al capítulo 27, versículo 34. La parashá de esta semana se llama Behar Bejugotai. Y son parashot mejubarot, son parashá que están juntas. Algunos años están separadas, otras están juntas. Permiso, por favor. Y la razón por la que se separan y se juntan es para poder cuadrar las 54 parashot del año. En esta mañana voy a enseñar sobre el cuidado de no hacer tropezar a otros. La importancia de este principio de no hacer que otros tropiecen. Estamos en los últimos capítulos del libro de Vayikra, del libro de Levítico, en medio de una de las más tremendas y las palabras más difíciles que oímos en la Torah, que son las maldiciones. Las maldiciones pronunciadas a una nación en forma de advertencia. No es que Hashem bendijo, ni que Hashem maldijo, sino que Hashem advirtió que si tú no guardas los mitzvot, pues tristemente hay que pagar consecuencia. Los sabios descubrieron con los años en la lectura de la Torah hebrea lo más parecido a estos principios de maldición, estas maldiciones que están allí. Los sabios descubrieron que dentro de esas maldiciones también habían partículas de oro puro. Habían cosas, porque siempre es bueno recordar las consecuencias de violar los mandamientos, y a veces nos enfocamos más en las consecuencias de los mandamientos, que los hemos hablado en otras enseñanzas o en otros años cuando hemos tocado este tema. Moshe nos está describiendo una nación que huye de sus enemigos. Nosotros miramos la parashá, nos damos cuenta que el mero sonido de una hoja, en una de las maldiciones, dice que el sonido de una mera hoja que caía los iba a hacer huir corriendo. O sea, que iban a estar en un estado de pánico, de terror, que el sonido de una hoja cuando cayera al piso iba a hacer que los violadores de los mandamientos terminaran corriendo asustados. Y lo harán como que si los estuvieran escapando, dice la parashá, de la espada. Dice, ellos caerán aunque nadie los persiga. Se tropezarán unos a otros como si fuera ante la espada, aunque nadie los persiga. No tendrán el poder de enfrentar a sus enemigos. Lo que estoy leyendo está en el libro de Levítico capítulo 26. Vayikra capítulo 26, versículo 36 y 37. Y los supervivientes entre ustedes, yo traeré opresión a sus corazones. En la tierra de sus enemigos, el sonido de una hoja que cruje los perseguirá y huirán como se huye ante la espada. Y caerán, pero sin perseguidor alguno. Dice el versículo 37. Tropezarán cada hombre con su compañero. Porque yo digo hombre y en su Biblia dice unos a otros.
¿no? Bueno, es que el hebreo es más claro. El hebreo dice, Vehaslu ish. Ish es hombre. Beahiv. Y tropezará cada hombre, Ahiv, es de compañero, de hermanos. Tropezará cada hombre con su compañero, como ante la espada, pero no habrá perseguidor alguno, sino y no tendrán poder para enfrentarse a sus enemigos. O sea, aunque nadie te esté persiguiendo, la gente, cuando viola un mandamiento, la primera actitud es huir, esconderse, evadir. Ahora, a primera vista nos parece haber dado, haber encontrado un momento difícil, ¿verdad? Por lo que nos está diciendo el libro de Levíticos. Pero los sabios dijeron que tropezar, el acto de tropezar cada hombre con su compañero, se podía también traducir tropezar unos con otros, o uno sobre otro, o uno también, nos dicen los sabios, que sería tropezar uno debido al otro. Porque cuando hablamos de tropezar nosotros somos los que tropezamos con algún objeto. Pero cuando estamos hablando de seres humanos, hay dos formas de tropezar. O yo tropiezo con este individuo porque no tuve la medida precaución, o la otra persona puede hacer que yo tropiece. Y aquí es donde los sabios sacan oro de la parashá de hoy, o de las palabras del Levítico capítulo 26 versículo 37, porque el versículo 37 dice: se tropezarán cada hombre con su compañero. O sea, que lo que está diciendo el texto es que hay unos que van a tropezar con otros, pero es más grave cuando hay otros que hacen tropezar a los demás. Porque generalmente, no sé si me entienden, no estoy cantinfleando. Cantinfla hablaba y no se le entendía, entonces no quiero que me... Estoy diciendo que hay dos formas de tropezar. O tropiezo yo porque no tomo la medida y tropiezo con la persona que está en el frente, o la persona que está en el frente hace algo indebido y hace que yo tropiece. Y es aquí donde los sabios se concentran dentro de las muchas enseñanzas en la parashá de hoy. Los sabios nos enseñan que cada uno de los israelitas es responsable del otro. Kol Aravim ze baze. Kol Israel Aravim ze baze. Todo israelita es responsable del otro. Y en la sociedad que estamos viviendo hoy, que es una sociedad individualista, que es una sociedad que a nadie le importa a la otra persona, primero yo, segundo yo, tercero yo, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, vivimos en comunidad, no vivimos aislados, vivimos en comunidad. Somos un cuerpo, somos una congregación, somos una comunidad, y nosotros tenemos que sentir la responsabilidad y debemos ser responsables por el otro, porque es parte de nuestra filosofía que nos enseñaron los sabios de Israel. Porque así está escrito en el tratado Sanedrín 27b y en el tratado Shavuot 39a, que cada uno de nosotros tiene que ser responsable por el otro. Pero hay que tomar en cuenta que a veces no es el que va adelante el que causa el tropiezo, sino que el que va detrás no está siguiendo correctamente al de adelante. Por eso marcamos la diferencia entre cuidado de no hacer tropezar a otros. Porque si yo voy delante y delante de mí no va nadie, pues no importa si yo tropiezo, ¿qué voy a hacer? ¿Me caigo yo solo? Amén. Por eso dice Rab Shaul: pero cuida de ti mismo y de la doctrina, y persevera en ello. ¿En qué? En cuidarte a ti mismo y la doctrina.
Porque haciendo estas cosas, que cuidándote a ti mismo y cuidando la doctrina, ¿qué dice Pablo? Te salvarás a ti mismo y a quién más. Y a los que te escuchan. Aquí todo el mundo quiere hablar de Torah, usted no lo ha visto, el internet está lleno. Todos quieren ser maestros de Torah. Y se ponen títulos y se ponen cargos y hablan y enseñan. Y hay gente que quiere aprender, indiscutible hay gente que quiere aprender, porque están lejos, no tienen una comunidad mesiánica seria. Y empiezan a meterse en internet. Pero tenemos que tener cuidado porque con lo que escuchamos, dice Pablo, si cuidado con de ti mismo y de la doctrina y persevera en ello, porque haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres, a los que te escuchan. Entonces tenemos que tener cuidado que mi responsabilidad es que tú no tropieces conmigo, pero depende. Porque Yeshua es piedra de tropiezo. Pareciera que no. A Yeshua lo han vendido como todo bien, todo nice, todo cool, todo very nice. Pero la realidad es que Yeshua es piedra de tropiezo. Yeshua dijo, yo vine a poner a la suegra, a la nuera en contra de la suegra. Pero no vino a traer paz. Por eso cuando usted identifica si usted es el que tropieza porque otro lo hizo tropezar, o usted es el que está causando el tropiezo. Y ahí estoy centrado en la parasha de hoy. En identificar que nosotros tenemos que aprender a no ser tropiezo, porque eso va a tener consecuencias a largo plazo en el día del reino de los cielos. Los rabinos en el tratado Sanedrín 27a y Shavuot 39a nos enseñan que cada uno de los israelitas es responsable el uno por el otro. Todos somos responsables el uno por el otro. Pero usted sabe que hay chivos que no quieren entrar, que no lo puedo meter. Este es un pasaje decididamente extraño. ¿Por qué ubicar aquí este principio si está hablando de las maldiciones? Es un pasaje extraño. Es un versículo que parece que no cuadrara con las maldiciones. Porque vuelvo a leer el versículo 37. Se tropezará cada hombre con su compañero como ante la espada, pero no habrá perseguidor alguno. Ciertamente toda la Torah expresa este concepto. Aun cuando Moshe habla de la recompensa de cuidar los misvot, los mandamientos, no lo hace individualmente. Si usted ha notado, cuando Moshe da los mandamientos, cuando el Eterno habla los mandamientos a Israel, no lo hace individualmente, sino que los hace colectivamente. Los hace para la comunidad entera. Cuando Hashem estaba en el Sinaí dándonos la Torah, ¿se la pudo haber dado a Moisés sola, sí o no? Hashem tiene poder para hacer eso y autoridad. Pudo haber dicho a Moisés, mira, te voy a decir a ti, cuando tú bajes a la montaña, se lo dice al pueblo que está esperando allá. Pero Hashem no hizo eso. ¿Qué hizo Hashem? Hashem no solamente habló audible. Todo Israel escuchó. Por ejemplo, yo siempre lo digo como una manera de referencia. Los mormones, por ejemplo. Ningún mormón leyó el libro del Mormón. La tabla de oro. Nadie. ¿Sabes que la leyó Joseph Smith? El único, él solito. Él consiguió la tabla, consiguió los cristales, descifró, el ángel le reveló, escribió el libro del Mormón. ¿Pero quién más vio la tabla? Nadie más la vio. Ni aparece. Nadie sabe que está en la bendita tabla. Dentro de los adventistas también encontramos lo mismo. La señora Elena White se metió en un cuarto, recibió una revelación y escribía. Nadie, ningún adventista pudo saber si verdaderamente fue así o no fue así. No, lo aceptaron por fe. Ella sola tuvo las revelaciones, que hoy se sabe que hizo plagio. Hoy se sabe que la señora se copió de muchos libros de ciencia y de naturaleza que se estaban surgiendo en el siglo XVIII, porque las mismas palabras que ella dice están en esos libros.
Menos mal que no había copy-paste hoy. ¿Se había visto copy-paste? Pero hoy ya se sabe que los adventistas, muchos están saliendo. ¿Por qué? Porque ya se han demostrado. Mira, aquí está el libro que escribió el naturista fulano, mire todo este párrafo. Ella lo escribió igualito, no puede ser. Con Israel no pasó así. Cuando Hashem fue a dar nuestra Torá, todo Israel estaba al pie del monte. Todo Israel vio la nube negra, porque era una nube negra, no era una nube blanca. Era una nube negra, oscura, gris. Todos oyeron los relámpagos, los truenos. Todos escucharon la voz y todos escucharon los Asderas de Barim, las 10 alocuciones o las 10 palabras, o lo que conocen en el occidente como los 10 mandamientos. Todo, o sea, que no hubo duda de que Hashem nos estaba escogiendo. A diferencia de los mormones, que los mormones, Joseph Smith salió y dijo, es así, pues los mormones lo aceptaron. Lo aceptaron. Entonces, es interesante poder comprender que el concepto de la Torá, cuando fue dado, no fue dado individualmente. De hecho, el Pirkei Avot prohíbe que los judíos estudien solo. Que está prohibido estudiar solo. Dice el Pirkei Avot, búscate un compañero para estudiar. Por eso cuando nos casamos, nuestras esposas deben ser las compañeras de estudios en nuestras casas. Hablar Torah en nuestras casas. Con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos. Porque está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque nunca va a faltar un atolondrado que saque una interpretación incorrecta y después diga que Hashem se lo reveló. De hecho, de eso hemos oído bastante historia. Porque cuando quiero inventar una escuela, y no es que la invento con mala intención, a veces la persona llegó a una conclusión errada, porque no sabía los métodos interpretativos, no se sabía ni siquiera el Pardes, que es los 4 métodos básicos de interpretación, y que hablar de los 39 métodos interpretativos, no tiene ni siquiera un principio de lo que es la hermenéutica, ni lo que es el texto y el contexto, ni es una parábola, ni que es un símil, ni que es una metáfora. No saben lo que es una hipérbole y desconociendo todos estos principios básicos de interpretación, se ponen a leer una Biblia que está traducida del hebreo y del griego al español. Cuando yo digo esto es curioso, porque hay gente que me ha dicho, ay rabino, a Yeshua no lo mataron, no lo clavaron. No, rabino, yo leí la Biblia, eso fue tremendo, yo lloré esa noche y todo. Pero ¿cómo que no lo clavaron? Yeshua no murió clavado, rabino. No me diga eso. Pero ¿cómo hace? No, rabino, si usted viera yo sentí hasta la presencia del Señor. ¿De verdad? Que no ¿Y cómo murió? No, le prendieron fuego. ¿Cómo que le prendieron fuego? Sí, rabino, eso está ahí en la Biblia. ¿Pero dónde, muchacho? Que yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto eso. ¿Dónde? Porque prendieron a Jesús. Pero prender no es de prenderle fuego, es prenderle de agarrar. Usted se ríe, pero es así. Es así. Gente que están jugando con palabritas en la Biblia, con una palabrita, y con una palabrita hacen doctrinas. La Torah no fue dada para interpretarse individualmente. Podemos leerla para allá, pero siempre tenemos que venir a debatir que no, eso no es así. Llévenle la contraria a alguien que ya está convencido de que su error es una verdad, para que usted vea. ¿Qué dicen los sabios de Israel? Que es más fácil llevar al error que sacarlo del error. Porque si la persona no sabía que el blanco no era blanco, y después decimos, no, es que no es blanco, y entonces la gente dice, pero ¿cómo va a ser? Pues si siempre creí que era blanco. Pero yo lo veo blanco. Es más, Dios me mostró que era blanco, y empezamos a buscar todos los recursos. ¿Para qué? Para sostener que lo que era negro para era blanco. Muchacho, que no es negro, es blanco. No, rabino, no, es blanco. Que no es blanco, es negro.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice mi hermano cubano, apaguemos la luz y vámonos. Porque ¿cómo vamos a discutir si no estamos llamados para eso? Entonces, fíjense, los sabios dicen que la Torá fue dada de una manera colectiva y así está escrita en la Torá. Para todos, en conjunto, en comunidad. Dice la parashá, tendrán lluvia en la estación adecuada, obtendrán buenas cosechas, y así sigue hablando la parashá en esta de hoy. El principio de que los judíos tienen una responsabilidad colectiva, o tenemos una responsabilidad colectiva, y que sus destinos están interconectados, lo podemos encontrar infinidad de veces en las bendiciones de la Torá. ¿Por qué entonces, si el principio de estar conectado, la responsabilidad colectiva como pueblo de Dios, la encontramos donde están las bendiciones? Porque están las que la y la brajá, la maldición y las bendiciones, porque entonces la buscamos, estamos concentrados en las maldiciones. Deberíamos irnos a las bendiciones a buscarlas, ¿sí o no? Pero los sabios dicen que hay oro aquí, y cuando usted le dice que hay oro, ¿qué hace usted? Usted empieza a sacar lo que no es, y la gente piensa que cuando uno va a buscar oro es fácil. La gente piensa que ir a buscar oro es ir ahí, meter la pala y ya saqué oro. No, yo tuve la bendición de tener esa experiencia en el sur de mi país, que es la zona minera entre Venezuela y Brasil. Me llevaron a sacar oro, me dijeron, lo vamos a llevar a sacar oro, y yo, el corazón no me cabía en el pecho. Yo dije, oro, y todo lo que saque es suyo, ¿de verdad? Pues bueno, para luego tarde, vámonos. Me dijo, no, pero necesita esto, mire, un platito plástico, necesita este líquido, mercurio, necesita una cuchara, necesita un cartón. Yo parecía que estaba en la era de los cavernícolas, cosas muy simples. Nos fuimos al río y llegó el hombre, miró y miró y miró y dijo, esta es una buena zona, esta se la vamos a dar al hermano William porque hay mucho y para él se le va a hacer más fácil, nosotros podemos buscar en otro lado del río. Y yo empecé a meter, y yo decía, ¿pero dónde está el oro? Porque ¿qué es lo que yo pensaba? Que iba a llegar a piedritas de oro y metérmelas en el bolsillo. Y yo veía a todo el mundo, y por eso hay un refrán que dice, a donde fuere, haz lo que vieres. Y yo veía a aquellos tirados ahí, echaban un poquito de mercurio en el plato, agarraban con la cuchara y empezaban a echar arena, y yo decía, pero si ahí no hay nada, lo que están echando es arena. Yo quería ver las piedritas de oro y arena, y le echaban agua y le daban vuelta y le daban vuelta y le empezaban en la vuelta se empezaba a sacar y revolvían con la mano el mercurio con la arena y daban vuelta y volvían a echar agua y volvían a dar vuelta y se iba saliendo la arena y la arena y la arena y la arena, cuando una pelota de oro así, mira. Yo dije, aquí por lo menos 50,000 bolívares de los de antes, porque ahora eso está devaluado, eso no sirve para nada la moneda esa. Y me dice, hermano Tello, no, es que no he sacado ninguna, le digo. Y empieza el hombre ahí hasta que le agarré la vuelta. Y cuando saco al final, veo mi primera piedrita. Digo, voy a alimentar a mi esposa. Mira, entonces éramos novios. Voy a casarme, ahora tengo dinero, llevo a Maracaibo con oro. Pese ahí, deme todo ese billete ahí. Y toda la mañana ahí, mire. Terminó la mañana, me voy con mi cantidad de pelotitas de oro y yo contento, irradiado mi felicidad. Y me dice, bueno, vamos a limpiar el oro ahora. Y cuando me hice limpiar, yo dije, nada, es quitarle las piedrecitas, echarle un liquidito, pulirlos. No, esto ahora hay que ponerlo en la cuchara. Cada piedrecita, cada pelotita que usted agarró, la va a poner en la cuchara y le va a dar candela a la cuchara. Cuando la cuchara esté roja,
Tienes que separar la cuchara porque cuando está fuerte el oro empieza a botar las escorias. Todos los minerales, el hierro, todo lo que no es oro. La arena, la piedra, el vidrio, todo eso lo empieza a botar. Y yo tenía una piedra así, mire, que había hecho grandísima. Bueno, para hacer el cuento corto, para que no se mueran tanto de la tristeza. Ya voy a llorar y en Shabbat no se puede. Con todo el mediodía que recogí de oro, solamente me pude comprar un almuerzo con una Coca-Cola. Porque la gente piensa que ganar oro es fácil. Entonces eso es lo que estamos haciendo en la parasha de hoy. Sacar todo y quedarnos con el oro puro. La respuesta es que no es específico del judaísmo el hecho de que estemos ligados a nuestro destino. No es simplemente porque nosotros somos una comunidad unida. No es solamente eso. Es aplicable a los ciudadanos de cualquier nación. Pero en el caso nuestro no es así. Si la situación económica es floreciente, todos se van a beneficiar, ¿sí o no? En cualquier nación. Si hay orden, respeto a las leyes y las personas se comportan amablemente entre sí, cuidarán en ayudarse el uno al otro, habrá una sensación de bienestar generalizada en la nación. Por el contrario, ante una recesión económica sufrida, todos en el país sufrirán los embates de un descalabro económico. Si un barrio es azotado por la delincuencia, la gente tendrá temor de salir o hasta se mudarán de ese barrio. Y habrá gente que aunque le estén dando casas baratas en esos barrios, no se mudarán. Porque nuestro comportamiento viene a ser totalmente contrario a la Torah. Nuestro horizonte de posibilidades está moldeado por la cultura y la sociedad en la que vivimos. Todo esto es aplicable a los israelitas también. Siempre y cuando Israel pudiera vivir en su propia nación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sufrimos la derrota y nos tuvimos que ir al exilio y fuimos dispersados por el mundo? Ya no poseíamos los lineamientos y convicciones de una nación. Éramos un pueblo, pero un pueblo que no tenía nación. Porque en el año 70 fuimos expulsados por los romanos y fuimos dispersados por el mundo entero. No teníamos nación. Éramos solamente un pueblo. No habitábamos en el mismo lugar. No compartíamos ni siquiera el lenguaje ni el mismo estilo de vida como judíos. Porque los judíos que se fueron para el mundo arábigo empezaron a abandonar su lengua hebrea y adoptaron la lengua árabe. A ver, lo voy a decir. El árabe es una lengua prohibida, es un idioma cualquier otro. No digas eso, no digas salam aleikum. ¿Qué? Que hablar en árabe no hay ningún problema, no está prohibido hablar árabe. Árabe es un idioma como cualquier otro idioma que existe en el mundo. Los judíos se fueron para el Golfo Arábigo y aprendieron a hablar árabe. Y los que se fueron para Alemania terminaron hablando alemán. Y los que se fueron para Francia terminaron hablando francés. Y los que se fueron para España terminaron hablando en español. Y los que vinieron a América Latina también terminaron hablando español, como los que vinieron a los Estados Unidos también. Éramos el mismo pueblo, pero con culturas diferentes. Los judíos de Argentina toman mate como cualquier otro argentino, y usted lo ve en Israel caminando tomando mate. A los judíos venezolanos, cuando se fueron a Israel, se fueron y comen arepas en Israel. Porque tuvieron que aprender a comer arepas. Los judíos mexicanos aprendieron a comer tacos y a decir, híjole manito.
Cuando usted oye un mexicano, un judío mexicano que nació en México, de padre, de bisabuelos mexicanos, no hablan como otros pueblos, hablan como mexicanos. Y agarraron el taco y lo cocherizaron. En vez de hacerlo de puerco, pues lo hacen de cordero y se lo comen igual. Y aprendimos, donde quiera que fuimos, aprendimos a adaptarnos al pueblo donde tuvimos que llegar para poder sobrevivir, para poder mantener nuestros estilos de vida. Rashi, que vivió en Francia, hablaba francés, el gran rabino Rashi. El gran rabino Maimónides vivió en la Egipto musulmana y habló árabe, y sus escritos están en árabe original. Maimónides no escribió en hebreo, porque ya el hebreo bíblico se había perdido, y el único que quedaba era el hebreo rabínico, el hebreo mishnaico, porque el hebreo bíblico ya no se hablaba, estaba perdido. Y Maimónides, cuando escribe sus grandes máximas, las escribe en árabe. Entonces, que hoy van a convulsionar mucha gente. Ay, yo pensaba que Maimónides había escrito en hebreo, que hablaba hebreo. ¡Que no! No suponga, no imagine, no deduzca. Por Dios, estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología y el desarrollo y de la computación. Investigue. Maimónides, imagínense, Rashi escribió sus grandes enseñanzas en francés. No puede ser Dios. Usted oye a los mesiánicos loquitos por ahí, no puede ser Dios, tiene que decir Elohim. ¿Y por qué no se puede decir Dios? No, porque es que Dios significa el Dios Zeus, que no es cierto eso. Por favor, hermanos que me están escuchando por las redes sociales, eso no es cierto. Vaya al griego para que se dé cuenta que entre Zeus y Teos son dos palabras totalmente diferentes. Si no sabe griego, llámeme, le doy un curso. No esté repitiendo lo que ve en el Facebook. Por favor, tenemos que ser serios. Los judíos tampoco compartimos el mismo destino. Los judíos que estaban en Europa tenían una tradición diferente a los que estaban en el sur. Los judíos del norte de Europa hablaban alemán o hablaban cualquier otro idioma del norte, pero también hablaban yiddish. Los judíos del sur de Europa hablaban castellano, pero también mildábamos la lengua de nuestros nonos. Mildábamos en latino. Hablábamos en la lengua de nuestros nonos. Al cuchillo, los judíos sefardíes no le dicen cuchillo, le decimos pilón. Sí, como el pilón ese que usted agarra donde maja. Nosotros no majábamos, al cuchillo le decimos pilón. Cocina, mujer, mis hijos, mi mujer, las mujeres. A la esposa del rabino, los sefaradinos le decimos rabitzen. Los sefaradinos le dicen a la esposa del rabino, no le llaman rabitzen, así le dicen los judíos del norte de Europa. Los judíos sefardíes le decimos a la esposa del rabino, le decimos en latino rubisa, o le decimos en latino o en hebreo le llamamos rabanit, no rabaní, que parecen rábanos. Rabanit, con T al final, a la esposa del rabino. Y en ladino le decimos rubisa, la esposa del rabino. Nosotros no le decimos a esto la mimá, la teba, la tebula. En la
forma como nos transmitieron nuestros padres nuestra cultura sefaradí. Por eso es importante entender que aunque somos una comunidad y estamos dispersos donde quiera que estemos, mantenemos una cultura individual, pero seguimos siendo un pueblo. Mientras que los que viven en el norte de Europa sufrían persecuciones y masacres en la época de los cruzados, los judíos de España gozamos de tranquilidad en el tiempo de la década que se llama la España de Oro. Cuando los judíos de España eran expulsados en el 1492 y obligados a ser errantes por el mundo, los judíos de Polonia gozaban de una rara época de tolerancia. ¿De qué forma entonces era responsable un judío por el otro? ¿Cómo podemos ser responsables del uno por el otro? ¿Qué fue lo que los constituyó como una nación? ¿Cómo poder explicar aquello que está escrito en el Salmo 137? ¿Cómo vamos a estar cantando canción a Dios en tierra extraña? Hay dos solo textos en la Torá que se refieren a esta situación de la que estoy hablando. Las dos secciones de maldición. Una que es la que se encuentra en la parashá de hoy, y la otra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en la parashá Kitabó. Solo en estos dos pasajes se habla del tiempo en el que Israel sufrió el exilio y el destierro. ¿Cómo lo expresó más adelante Moshe? Que Hashem nos iba a diseminar entre las naciones de la tierra. ¿Cuándo? Cuando no estuviéramos guardando los mandamientos. Cuando usted va a Levítico capítulo 25, versículo 1, dice que uno de los principios por los cuales Hashem había dicho que si Israel no dejaba descansar la tierra, los iba a llevar al exilio. Y ahí usted ve que la tierra había que dejar de descansar 7 años. 6 años, y el séptimo tenía que descansar un año completo. Y así por 49 años. Y en el año 50 era el Yobel, el año de la remisión, que había que esperarla. Cada 7 años. Pues hubo una gente que se inventó que 7 por 7, 49. Ya no son 49 años, ahora son 490 años. De ahí fue que lo sacaron. Los 490 años entre el que se cumplió que llegó el retorno y en que Yeshua murió. Y te sacan la cuenta, pero entiende que hay una cosa que yo no entiendo. Hubo una semana desde el regreso del exilio, una semana de año, una semana de año, una semana de año. Pero desde que Yeshua murió hasta ahora van 2000 años. ¿Qué semana más larga es esa? No cuadra. Lo sentimos. Ay, pero que enseñamos que Daniel habló de la semana, las 70 semanas, esa semana 70 Daniel. Vaya al libro de Crónicas, ahí está, ahí lo explica. Vaya al profeta Jeremías, capítulo 27, si mal no recuerdo, allí lo explica. Siete por 7, 49, pero como son de años, entonces son 490 años. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque la palabra de verdad se puede usar mal. Rabino, te toca un tema, eso seguro que ahora le van a caer en las redes sociales, que me caigan. Es que con 4 versículos les tumbo la escuelita a cualquiera, con 4 versículos. 4 versículos clave. Rabino, usted siempre viene a atacar. No es que vengo a atacar las escuelas, que cuando miro la escuela en la Biblia no se parece a de la Biblia. Y si estamos mal, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiarlo, ¿sí o no? Cuando usted no le cabe el pantalón, ¿que usted hace? Tiene 2 opciones: o se lo compra una talla más grande o se va al gimnasio. ¿Sí o no? No hay de otra. No, dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 4, que si no guardábamos los mandamientos, Hashem iba a dispersar por todas las naciones. Hay 3 diferencias entre las maldiciones. El pasaje de Levítico está escrito en plural y en el de Deuteronomio está escrito en singular. ¿Sabe por qué yo me di cuenta? Porque leo con detenimiento.
El de Levítico está en plural, Dios habla en plural. Y en el de Deuteronomio, que habla de las maldiciones, habla. Entonces tenemos que aprender que Deuteronomio habla en singular y Levítico habla en plural. Las maldiciones de Levítico son las que Dios dijo, y las que están en Deuteronomio las dijo Moshe, que ya Dios se las había dicho, porque recuerde que Deuteronomio es la repetición de lo que ya Dios había dicho. Las de Deuteronomio no conducen a la esperanza, sino a una imagen de desolación. Deuteronomio capítulo 26 dice: van a ser esclavos los hombres y las mujeres, pero nadie los querrá adquirir. Quieren venderse como esclavos y nadie los va a querer comprar. El Levítico afirma, la maldición de Levítico afirma y termina con una crucial esperanza. Pero a pesar de todo, cuando estén en el territorio enemigo, dice: yo no los rechazaré ni los aborreceré al punto de la destrucción total. Dice: quebrando así mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que en honor a ellos recordaré el pacto con la primera generación, la de los que saqué de la tierra de Egipto, a la vista de todas las naciones, para ser su Dios, y yo soy el Señor. Levítico capítulo 26, versículos 44 y 45 dice ese. Hashem dice: yo los voy a llevar, pero no los voy a destruir. ¿Qué voy a hacer después? Los voy a traer de regreso. ¿Sabe por qué tengo que traerlos de regreso? No porque tú eres un buen pueblo, sino porque yo hice un pacto con la primera generación. ¿Y qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio entre dos. Entre dos. Y las dos partes tienen que cumplir el pacto. Pero cada vez que en la Torah se habla de un pacto, el pacto no recae sobre nosotros. La responsabilidad no cae sobre nosotros. ¿Por qué nunca el pacto de Hashem nunca recae sobre nosotros? Porque Hashem sabe que tú y yo no podemos cumplir los pactos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Por él mismo. Tiene que jurar por él mismo y pactar por él mismo de que aunque tú y yo seamos infieles, él va a cumplir el pacto. Cuando usted oiga por ahí que haga un pacto con Dios, No saben lo que están hablando. están hablando pistoladas. No sabe ni lo... Pero la gente, como no sabe lo que es un pacto, haga un pacto de $1000. Y en algunos lugares hacen que firmar hasta contratos. Usted va a firmar aquí este contrato donde usted y dé el número de la tarjeta, que todos los meses le vamos a sacar ese $1000 que usted pactó. Y como nosotros los latinos somos muy emocionalistas, nos trabajan las emociones. A eso cuando yo descubrí el mesianismo hace 27 años atrás. Oh, mi hermano. Le quería meter el mesianismo a todo el mundo intravenoso. Todo era malo, todo era pecado, ¿te acuerdas? Todo era pecado, todo. No, Babilonia, fuera. No, esto es diabólico, esto es del paganismo, y todo era paganismo. Por eso que cuando la gente llega aquí, tengo que agarrar y decir: dame paciencia, eterno, sí que yo también lo hice. Tengo que sentarme y decir: hermano, respire profundo, cuente hasta 20. Si cuando usted decía Jehová, Hashem lo escuchaba. O usted nunca dijo: Jehová mi pastor y nada me faltará. Ah, no, pero ahora no se puede decir Jehová, ahora hay que decir Hashem. Adonai. Jehová, eso es un disparate. La J no existe en hebreo. No diga Jehová, diga Hashem. Diga el Hakadosh Baruj. Diga el Eterno. Ya nosotros no somos de ellos. Bueno, tengo una mala noticia para esa gente que piensa así. La eternidad, ellos la van a pasar con nosotros también. Porque si la salvación dependiera, porque yo no digo Jehová, imagínense. Salvación no depende de eso. Qué tremendo es el Eterno.
en los peores momentos, Hashem siempre estuvo con el pueblo de Israel tratándolo de traer de regreso. ¿Sabe por qué? Porque hizo un pacto. Un pacto implica un convenio entre dos. Pero cuando es un pacto con el Eterno y con nosotros como pueblo, oído, no descansa sobre nosotros, el pacto descansa sobre Hashem. El hombre que tuvo más fe en el mundo, ¿quién fue? Abraham vino. Dice, y a Abraham creyó al Eterno y le fue contado por sedaca, por justicia. Y Abraham es considerado el Av Emuná, el padre de la fe. No había otro como Abraham. Pero cuando ese gran hombre llamado Abraham, nuestro padre, cuando Hashem fue a pactar con él, no encontró, porque ni con Abraham pudo concertar el pacto. Le dijo, yo voy a jurar por mí mismo. Por mí mismo. Dice que Hashem levantó su mano porque no encontró otro más grande que él y dijo, voy a jurar por mí mismo que este pacto que yo hago con Abraham va a ser eternamente y para siempre. No podía descansar en el hombre. Moshe no entró a la tierra prometida, imagínense. El dulce cantor de Israel, David Hamelech, tenía las manos manchadas de sangre. No pudo construir el Beit HaMikdash, el templo, la casa de santidad. No pudo. Entonces Hashem, aunque hubieron grandes hombres en la Biblia, aunque hubieron grandes mujeres de fe en la Biblia, siempre el pacto en la Biblia va a descansar en el Eterno y no en nosotros. Por eso usted no puede pactar con el Eterno, porque usted no puede cumplirlo. Ahora, yo puedo pactar con mi esposa. De hecho, yo tengo un pacto de amor con mi esposa. Le prometí un día que yo le iba a amar, que la iba a cuidar, que la iba a proteger. No lo he cumplido 100%. Porque ¿quién lo ha cumplido 100%? Miren, le digo a mí, silencio. No he sido perfecto, pero he tratado en lo que he podido de darle lo mejor de mi vida. Mi esposa no puede llorar en mi casa, no puede. Está prohibido que llore. Si mi esposa llora, yo mato a 10 mesiánicos. Mi esposa no puede llorar. Mis hijos no le pueden tirar una puerta a su mamá en la cara. Pico la puerta en 4 y después los pico a ellos en 6. La señora de mi casa se respeta. Pero para que ellos empiecen a respetar a mamá, primero tienen que empezar por papá. No se puede. Yo hice un pacto de amor con ella cuando me casé. Hasta le canté y todo aquel día. Desafinado y todo, parecía la muerte del elefante cuando estaba cantando aquello. Pero le canté. Pero tú eres mi paloma y mi amado lo eres tú. Nadie me ama como tú. Y todo el mundo llorando ahí. Yo puedo pactar, yo pacté con mi esposo. Usted puede pactar con un hombre, pero usted no puede pactar con Dios, porque el pacto con Dios nadie lo puede cumplir. Por ahí están estafando a la gente con eso. Aquí no, en otra congregación. Oído, cuando nosotros miramos el ejemplo del manual de la Torá, para nosotros es importante poder entender estos principios. Que yo tengo que tener cuidado porque yo puedo ser de tropiezo para otra persona. Es que a veces tener la razón no te da derecho a que otro tropiece contigo. No, porque lo tengo que decir, pero tengo la razón. ¿Y qué? Pero si decirle la verdad se va a destruir, no te la digas. Lo voy a volver a decir. Si yo le voy a decir a alguien la verdad y en vez de traerlo a que obedezca se va a ir más lejos, ¿no se la digo? Porque si es que no está preparado todavía para oír eso. A ver, es que tiene que nadar y lo tiran en medio del mar, se va a ahogar, mi hermano. Dice Pablo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Usted no puede hablar de cosas con gente que no tiene madurez espiritual ni tiene conocimiento de las escrituras. No puede. Hay cosas que yo
hablo aquí con cualquiera de aquí. La hablo con el rabino Robert, la hablo con el hermano Raymond, la hablo con el Shamash Víctor. Pero hay cosas que yo no puedo hablar con cualquiera aquí porque convulsionan todavía, no están preparados para este tipo de conversaciones tan profundas. Porque hay gente que son de fe simple. Y a eso tú no le puedes decir, la hermenéutica dice aquí, el griego, el hebreo, pues se embuten. No les da para ir más allá de creer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que tener mentalidad colectiva. Pero cuando nosotros tenemos esa mentalidad colectiva tenemos que tener cuidado. Porque a veces la gente tropieza con nosotros, pero a veces somos nosotros los que hacemos que otros tropiecen. Y la parashá es clara cuando nos dice, se tropezarán cada hombre con su compañero. Hay gente que puede tropezar conmigo, pero yo no tengo la culpa. ¿Verdad? Hay gente que va a tropezar conmigo, pero yo no tengo la culpa. Y otras cosas cuando yo haga las cosas y otros tropiezan y yo haga que otros tropiecen. Cuando usted va al Evangelio de Mateo capítulo 24, en la gran tribulación, ahí hay una cosa interesante. En los días antes de la gran tribulación, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo, voy a leer desde el versículo 4. Y respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Y oirán de guerra y rumores de guerra, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, o sea, que vengan las guerras, vengan los falsos mesías, que eso es necesario que acontezca, dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo será principio de dolores. En el tratado talmúdico 97a dice, Heflei Shel Mashiach. Cuando dice, y todo será principio de dolores, no es de dolores de la guerra. Es que todo eso va a preparar el camino para que el Mesías aparezca. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Y como dice el 10? Muchos tropezarán. Entonces, ¿y qué harán? Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros. Pero saben que para que se cumpla el de entregar y el aborrecer, primero hay que tropezar. Primero tropiezan, se entregan y al final se terminan aborreciendo. ¿Por qué? Porque si estamos en sentido de comunidad, tenemos que cuidar la comunidad. Nosotros somos responsables los unos de los otros. Yeshua dijo, ¡ay! ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos! No es que si el pequeñito tropezó, a ti te van a culpar. No, eso no es lo que está diciendo ahí. ¡Ay de que yo haga que el pequeño! Porque hay gente que se tropieza sola y le echan la culpa al rabino. ¿Aló? Hay gente que se tropieza solo y le echa la culpa a la esposa. Hay quien se tropieza solo y le echa la culpa al hijo, a la suegra, al jefe. Y son ellos mismos que se están dando tropiezos. Porque si tú guardas la Torah y tú guardas los mandamientos y tú cumples lo que está escrito en la Torah, ¿sabes qué?
todo te irá bien, plaga no tocará tu morada, Dios va a hacer que tu vientre sea fructífero, que que tus manos sean prosperadas, que tus pies, que vas a sembrar y no te va a dar tiempo a recoger ni comerte lo que tiene el granero de la abundancia de lo que Dios va a traer a tu vida. Cuando la cosa te está yendo mal, en vez de buscar culpables, di, de todas estas maldiciones, ¿cuáles estoy violando? Y arreglamos. Y cuando lo arregla, entonces la bendición se hace real en tu vida. No es que Dios te maldice por violar los mandamientos. No, la Torah no enseña eso. Hashem no bendice ni maldice. Las bendiciones ya fueron dadas y las maldiciones ya fueron dadas. Si tú las guardas, Hashem va a bendecir tus pasos. Si tú las desobedeces, tienes que pagar la consecuencia. Rabino, pero quiero ser próspero. Bueno, prospera tu alma primero. La gente anda atrás del mamón, del dinero, y se olvidan de enriquecer la vida espiritual, y la vida espiritual es lo primero. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, dijo el apóstol, así como prospera tu alma. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y el dinero, Hashem te lo va a añadir en el camino. Yo no puedo hacer tropezar a mi hermano, porque es mejor entonces amarrarse una piedra de molino en el cuello que pesa 1 tonelada. O sea, prácticamente que te mate, es un hebraísmo. Es mejor que te ponga una piedra de molino y te tires al mar. Claro, puedes salir, ¿cómo levantas esa piedra en el mar? Ten cuidado. Esto a veces puede hacerse la diferencia cuando nos tratamos como comunidad. Al final del verano del 1999, estaba la guerra de Kosovo. Y el general Sir Michael Jackson, jefe de la fuerza de la OTAN, que estaba a cargo había un problema que los kosovos son musulmanes, la gran mayoría. Hay cristianos en Kosovo, pero la gran mayoría son musulmanes. Y estando en esa lucha, en esa guerra, había algo interesante que pasó allí. Que ahí también habían judíos viviendo en Kosovo. Y cuando los judíos empezaron a ver que Kosovo estaba siendo destruida, la comunidad judía de Kosovo se reunió para tratar de ver cómo podía aportar. La comunidad judía de Kosovo se había hecho cargo de las 23 escuelas primarias de la ciudad. Porque con la guerra los han abandonado. Los niños con traumas de guerra. Esto fue la contribución más importante para el bienestar de esa comunidad. Cuando 800.000 personas en Kosovo se habían convertido en refugiados y retornaron a su hogar, al final la señal más tranquilizadora es que la vida había vuelto a la normalidad después de la guerra y que las escuelas habían estado abiertas en su horario adecuado. Y dijo Michael Jackson, que no era negrito, era un señor inglés, que había sido por la comunidad judía de Kosovo. Cuando se averiguó cuántos judíos habían en Kosovo en ese momento, que atendieron las 23 escuelas de Kosovo, seculares de primaria, solamente habían 8 judíos en la ciudad.
Claro, 23 escuelas, usted pensó, habían 200.000 judíos atendiendo. No. 8 judíos nada más. ¿Sabe por qué 8 judíos lograron hacer lo que todos los kosovenses no pudieron hacer? Porque la mayoría de las naciones no tienen concepto de comunidad. Y no tienen concepto de pueblo, ni tienen concepto de pactos. El único pueblo que tiene concepto de pacto, de pueblo y de comunidad es el pueblo de Israel. Los que se enorgullecen de sus naciones, cuando se van de su nación a vivir a otro pueblo, ese habla, si es español y se va para Italia, habla español. Pero el nieto y el bisnieto y el tataranieto ya no le va a interesar el español. Van a terminar hablando italiano. Y no le va a gustar ni las tortillas, ni le va a gustar el congrí, ni le va a gustar las arepas, ni le va a gustar el mofongo. Esta estupidez más que la tenemos nosotros en la cabeza. Tienes que hablar español, porque tú eres hijo. ¿Qué? Cuando usted se muera, ese va a vivir aquí y va a hablar inglés. Y aunque tenga cara de guajiro, y tenga cara de indio, y tenga cara de maya, y tenga cara de Machu Picchu, él no se va a sentir, él va a decir, I'm American. Pero tienes una cara de Montezuma que no te la brinca nadie. Pero no importa, I don't care. Entonces, ¿para qué está peleando con el muchacho? Habla español, porque el casco arepa. Usted es venezolano. Si cuando yo me muera, mis nietos, mi bisnieto y mi tataranieto no van a saber ni siquiera que la tatarabuela se llamaba Elena. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Israel no es así. Imagínense, todavía hoy hablamos de Abraham. Usted no se acuerda cuál es el nombre de su tatarabuela, usted no sabe quién es. Pero sí sabe que su padre, su primer padre espiritual, se llamaba Abraham, Isaac, Jacob. Sabe quién es Moisés, sabe quién es el rey David, sabe quién es Salomón, sabe quién es Isaías, quién es Jeremías, quién es Daniel, quién fue Osea. Usted sabe quién fue Pablo, quién fue Pedro, quién fue María. Usted sabe, usted lo sabe en su familia, usted no sabe cómo se llamaba la tatarabuela suya. Pero amén, yo solo. Amén. Hashem no está buscando una comunidad grande para hacer cambios. ¿Sabe lo que hicieron esos 8 judíos en Kosovo? No fueron tropiezos. Dijeron, nosotros somos judíos, ellos son musulmanes. Que vean cómo resuelvan. Nosotros somos ellos, estos nos han perseguido. No. Pensaron en como comunidad. Vamos a unirnos y vamos a ayudar al pueblo de Kosovo, porque aquí vivimos. Cuando yo digo que esta es mi sinagoga, no estoy hablando como el jefe de la sinagoga, que soy el rabino. Es que aquí me congrego yo. Aquí yo canto, aquí yo rezo, aquí yo oro, aquí yo aplaudo, aquí yo enseño y me enseñan también. Hermano, tenemos que tener cuidado a la hora. Tenemos que tener cuidado a la hora de caminar. Porque entiendan que no caminamos solos. Caminamos en comunidad. Tu deber y mi deber es cuidarnos los unos a los otros. Pero ¿sabe que hay gente que se está ahogando y tú no lo puedes ir a salvar? Porque te va a ahogar. Él, en su desespero, te va a agarrar y te ahogas con él. Hay que esperar que se calme un poquito. Tú ves que los salvavidas ahora nadan y andan con una cosita naranjada y van cuando están cerca se la tiran. Porque se dieron cuenta que muchos salvavidas empezaron a morirse. Porque el que se está ahogando está tan desesperado que termina ahogando a los demás. Por eso, a veces tenemos que tener cuidado de no acercarnos mucho, sino tirarle más bien salvavidas. Y los empezamos a traer para salvarles la vida. Procuremos no ser tropiezo a nadie. No es un trabajo fácil. Pero que sabemos que si lo hacemos con premeditación y alevosía, sabemos que es mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar, porque en aquel día hay de los que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Puesto de pie, por favor. Nos van a hacer tropezar algunos.
Y otros voluntariamente van a tropezar porque son tercos y testarudos. Tú los buscas y los traes y siguen testarudos. Dios del cielo y Dios de la tierra, soberano Rey del universo, ayúdanos a no hacer tropiezos, por favor. Es un reto grande el que tenemos, pero ayúdanos a ser sabios, a tomar las decisiones correctas, porque hacer tropezar al ciego está prohibido en tu Torah. Llevar a alguien al error está prohibido en tu Torah. Señor, que entre más difícil se ponga la situación, mientras el mundo más convulsiona, nosotros tenemos que unirnos más, porque somos un solo cuerpo y en ti esperamos. Soberano Rey del universo, te pedimos en esta tarde que bendiga nuestras vidas, que nos enseñes a caminar con cautela para no caer nosotros, no tropezar nosotros, pero tampoco hacer que otros tropiecen con nosotros. Te pedimos por favor que nos ayudes y que nos concedas una semana buena con bendición. Gracias porque estamos sanos. Gracias porque una semana más hemos pasado la pandemia sin contagiarnos. Gracias porque tú has guardado nuestras familias. Gracias en el nombre de Yeshua. Te pedimos por los hermanos que están enfermos. Te pedimos, Dios mío, por los que están infectados con el virus. Te pedimos, Dios mío, que por los medios del Mesías, por la llaga de Yeshua, los toques y hayas para ellos una refugia más por tus méritos, en tu nombre y por tu autoridad. Que haya sanidad para los que están enfermos. Te pedimos por nuestra hermana Lidia, Señor, y por nuestra hermana Edith Luna, que van a viajar para su país, Nicaragua. Te pido, Señor, que las bendigas, que las guardes en el viaje. Señor, que con ese mismo cuidado que tú las vas a llevar de su casa, que puedan regresar también en paz y cumplir el propósito, Señor, para el cual van a ir a su país. Te pido, Dios mío, que nos concedas a todos una semana buena, bendecida, próspera. Que reprenda, Señor, por nosotros al saltón, al revoltón, la oruga y las langostas. Que hagas un cercado, un vallado alrededor de nosotros y nos concedas una semana buena hasta el próximo Shabbat. En el nombre de Yeshua Adonenu. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vihunecha. Isha Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Que Adonai alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Beshem Yeshua Adonenu. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom Lekulá. Nos vemos a las 4 de la tarde.